sí les encargo que revisen muy bien el documento y la redacción original del problema. De hecho, les voy a pedir que en su proyecto anexen esa redacción original que yo les pasé del problema para que vean si la están cumpliendo o no. ¿Sale? Y como les decía, de sus proyectos, algunos están muy interesantes, por ejemplo, usan mecanismos con correderas dentro de la mesa para plegarla, cosas así. Bueno, está muy bien. Me parece aceptable que su síntesis sea de tipo geométrica, pero recuerden que ese mismo mecanismo hay que analizarlo completamente, y completamente quiere decir que no analicen nada más el pedacito de mecanismo que a ustedes les parece familiar, sino que analicen toda la mesa puesta en el suelo. Tengo que ver que está puesta en el suelo, tengo que ver que arriba tiene comida, que tiene carga, y ustedes tienen que decirme, bajo todas las cargas que va a estar esa mesa, qué fuerzas son necesarias. ¿Sale? También por separado tienen que decirme qué fuerza es necesaria para plegarla, para desplegarla. Y bueno, no sé si ya revisaron los comentarios de sus revisiones. ¿Sí? ¿No? Recuerden que la respuesta es muy sencilla. No escuché. Sí, profe, yo ya revisamos. Ah, bueno. Entonces, verifiquen que, que si les estoy pidiendo en algunos casos que reconsideren ciertos aspectos, pues es con la finalidad de que su proyecto sea más útil. Pero a final de cuentas, ustedes son los que diseñan. ¿Sale? En los casos de proyectos que ya claramente se ve que no cumplen los propósitos de la materia o los objetivos originales, eso sí les pido que los cambien. Y bueno, recuerden que en cada entrega se evalúa algo diferente. En esta entrega pasada se evaluó más la síntesis que cualquier otra cosa, porque lo demás ya lo tenían y ya se les había evaluado previamente. ¿Sale? Entonces, por ahí llegaron algunos documentos que realmente tenían muy poco o nada de síntesis, y pues se les evaluó con muy poca calificación por eso. ¿Sale? Recuerden que el hecho de que tengan marco teórico, de que tengan un objetivo y todo eso ya se les evaluó en entregas pasadas. Entonces, en esta entrega última se evaluó síntesis. En la entrega que sigue se va a evaluar mucho lo que es el análisis de fuerzas, para que lo tengan en consideración. Bien, en lo que estábamos platicando, yo ya arranqué mi software y espero que ustedes ya hayan hecho lo mismo. ¿Cómo ven? ¿Ya estamos listos para comenzar? Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a hacer análisis de fuerzas. Ahora sí ya tienen todas sus ecuaciones de sumatorias de fuerzas y de sumatorias de momentos. Sí. Bueno, pues vamos a platicar un poquito nada más de cómo quedarían esas fuerzas. Esas ecuaciones, y nos lanzamos directo a programar este problema. Más o menos, si ustedes tienen las ecuaciones de movimiento y tienen las ecuaciones de fuerza, que son las que vamos a armar ahorita, pueden analizar el mecanismo en cualquier posición mientras tengan los datos necesarios.
Entonces, dejen nada más, abro la presentación, que por cierto el otro día se me dañó, la tuve que rehacer un poquito, pero creo que ya quedó mejor. Entonces, aquí está. Entonces, íbamos a resolver este problema. Ay, caray, se fue muy rápido. Bien, como les decía, vamos a resolver este problema y yo voy a partir únicamente de los datos básicos del mecanismo. Es decir, los datos básicos son cuánto mide, en qué configuración está respecto a sus dimensiones, ¿verdad? Por ejemplo, ayer platicábamos que en este mecanismo de aquí, bueno, aquí se ve más grande, en este se tiene una versión generalizada del mecanismo donde esta distancia C para nosotros va a ser 0, ¿sale? Entonces, vamos a tener en cuenta estas distancias del mecanismo, pero para nosotros obviamente es este, ¿sale? Bien, entonces, de los diagramas de cuerpo libre se obtuvieron las ecuaciones de sumatorias de fuerzas y de momentos para el cuerpo 2. Como el cuerpo se mueve, sumatorias de fuerzas son iguales a masa por aceleración en su respectivo centroide y en la dirección de la sumatoria. Y sumatoria de momentos es igual al momento de inercia o momento polar por la aceleración angular del cuerpo. Este ya lo habíamos presentado la clase pasada. Ahora, esto lo vamos a agregar a una matriz. Si ustedes se fijan, aquí están identificados en rojo para que vean que es la misma ecuación. Tanto arriba como abajo dice fuerza 1, 2x más fuerza 3, 2x igual a masa 2 por aceleración del centro de masa 2 en dirección x. ¿Sí? Eso ya lo tienen también, la integración en una matriz, ¿o todavía no? Eso todavía no, profe. Eso todavía no lo tienen. ¿Sí? No, ¿Eso fue lo que dijeron? todavía no. O ya está. Es que pasó el camión aquí y no los escuché. No, la matriz todavía no, profe. Bueno, yo no. Muy bien. No se preocupen, ¿eh? No se preocupen. Nada más tengan en cuenta que se tiene que hacer y no hay problema si copian la que yo pongo. ¿Sale? De eso no hay problema. Nada más tienen que aprender cómo se hace porque para una tarea o para su proyecto van a necesitar hacerlo ustedes. Entonces, quiero que se fijen más que nada en el vector de variables. ¿Sí? Aquí se ponen todas las variables desconocidas. Si se fijan, tenemos las fuerzas en los apoyos, que son F12X, F12Y, o F32X, F32Y, o F4X, F43Y, ¿verdad? Pero si se fijan, no está ahí la fuerza F14X. ¿Sí se fijan en eso? Sí. Muy bien. Esa fuerza no la tengo en esta matriz porque al ver mis ecuaciones, yo me di cuenta que esa ecuación solo relaciona dos variables. ¿Sale? La ecuación donde está F14X solo relaciona dos variables, de las cuales una ya se resolvió en otra ecuación. ¿Sale? Entonces, yo prefiero resolver esa ecuación por separado a tener que hacer la matriz más grande. Recuerden que resolver una matriz de 8 por 8 no es lo mismo que resolver una matriz de 9 por 9. ¿Sale?
el trabajo se duplica. Entonces, siendo un poco considerados, yo siempre puedo manipular mis ecuaciones para resolverlas por bloques. Si algunas son más fáciles de resolver, las resuelvo por separado de otras, ¿sale? Entonces, por esa razón no está F14X. Ahora, otra cosa que quiero que vean. El orden en el que yo ponga aquí las variables es totalmente arbitrario para mí. Alguien pudo haber puesto en su vector de variables el torque primero, o pudieron haber puesto primero las fuerzas 4,3X y 4,3Y. No importa dónde las pongan, ¿sale? Lo importante es que la ecuación que ustedes escriben aquí arriba es la ecuación que yo escribo aquí abajo. Si ustedes cambian el orden de las variables en este vector, pues simplemente va a cambiar el orden de los coeficientes aquí. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces, fíjense cómo voy llenando esta matriz. Ahí ya está la ecuación, la primera ecuación, que es la sumatoria de fuerzas en X. Ahora vean cómo esta es la ecuación de la sumatoria de fuerzas en Y. Otra vez lo indiqué en rojo para que sea más fácil que vean que son equivalentes, ¿sí? Este 1 está en la segunda posición y multiplica a F12Y que está aquí, ¿verdad? Más este 1 que multiplica a F32Y igual a esto. Sí les comenté ayer que las cantidades conocidas todas van de este lado, ¿verdad? Del lado derecho de la ecuación. ¿Sí les llegué a comentar eso? No, profe, creo que no lo comentó. Bueno, si se fijan aquí, esta ecuación dice F12Y más F32Y menos masa 2 por gravedad igual a masa por aceleración. Como ya dijimos, yo tengo la aceleración conocida de la cinemática, por lo tanto este término es conocido. Ahora, de aquí, de lo de la izquierda, masa 2 por gravedad, ¿es conocido o no es conocido? ¿Hola? Sí, sí es conocido. Muy bien, entonces este término lo pasamos al lado derecho, ¿sale? Todo lo conocido va del lado derecho y del lado izquierdo van solamente las variables que quiero encontrar. Ahora, deben asegurarse que realmente lo de este vector son puras cosas ya conocidas, ¿sale? Si son cosas desconocidas, sí tienen que ir del lado izquierdo y agregar la variable respectiva al vector de variables, ¿sale? Muy bien, entonces, ¿ya no hay dudas con la segunda ecuación en lo que sería la matriz? Profe, yo nomás creo que la masa 2, creo que no se dan los datos. Ahí, bueno, o sea, en los datos se da el peso 3 y el peso 4, pero creo que el A peso ver, 2 no se da. sí, no les dan el peso 2, pero eso ya lo platiqué. Sí les platiqué desde un principio por qué no les dan algunos datos. A ver, ¿por qué la masa 2 no me la dan en este problema? Vean la figura y traten de razonarlo a partir de la figura. ¿Por qué no me dan la masa 2? Bueno, no, de eso sí lo recuerdo, pero es que en las ecuaciones que está escribiendo, pues no se podrían encontrar las fuerzas en el soporte O2. Bueno, sí, en el soporte O2. A ver, más que nada, ¿por qué creen ustedes que no es necesario conocer la masa 2 en este problema?
Porque el centro de masa es fijo y no nos va a interesar, o bueno, sí, no nos interesa conocer el momento de inercia. Bueno, el momento de inercia es 1, pero tu compañero hablaba de la masa del cuerpo 2. Bueno, yo también lo que pensaba es que, o sea, viendo los resultados que pone ahí el libro, por ejemplo, no incluye la fuerza en ese punto, entonces yo pensé que por eso ya no daba la masa, porque no era de interés esa fuerza. ¿Y quién te dice que no es de interés? No, le digo que lo supongo porque no están los resultados, o sea, porque nomás Eh, determinó lo demás. bueno, toda masa, todo momento de inercia es un dato importante, pero en este problema en particular, porque no es necesaria esa masa 2, ¿sale? No podemos suponer que porque no me dan un dato, no es importante. A veces algún cliente a ustedes les va a dar información y se le va a pasar darles otra información importante. No es el cliente el que decide qué información es importante, son ustedes que van a resolver el problema quienes deciden qué es importante, ¿sale? Entonces, aquí lo que interesa es que se den cuenta si ese peso de el cuerpo 2 es importante o no. Pero eso lo tienen que decidir ustedes, no quien les dio los datos, ¿sale? Ustedes son los que están encargados de resolver el problema y si al cliente se le olvidó darles un dato, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Decirle, oye, me falta que me digas cuánto pesa este eslabón, ¿sale? Ustedes deben de exigirle ese dato a su cliente o bien calcularlo por su cuenta de alguna manera. No supongamos que no es importante solo porque aquí no aparece en esta diapositiva, ¿sale? Entonces, ¿por qué no lo necesito en esta ocasión? Algo me decían del momento de inercia, va relacionado por ahí. ¿Por qué no aparece el momento de inercia del cuerpo 2 en este problema? ¿Por qué no es necesario? Porque su centro de masa está fijo, no se mueve, es el del origen. Bien, entonces, del cuerpo 2 no es tan importante en este problema. ¿No? En este problema, ¿recuerdan que ustedes me dijeron que estas fuerzas no están aquí, sino que están acá? ¿Sí lo recuerdan? ¿O no eran ustedes? ¿Dónde está el punto O2? ¿Y dónde está el punto G2? Están donde mismo. Muy bien, entonces, en este diagrama, estas fuerzas no deberían estar aquí, ¿verdad? ¿Dónde deberían estar? En el centro de masa. En el centro de masa. Entonces, ¿qué va a pasar con las fuerzas, con estas fuerzas si están aquí en el centro de masa? En particular, ¿qué pasaría con masa 2 por gravedad?
¿No? ¿En serio a nadie se le ocurre qué pasa ahí con el peso del objeto? Estamos en esta figura y el peso del objeto está aquí en su centro de masa idealmente concentrado. ¿Qué pasa con ese peso de esa barra? Se sumaría la fuerza en Y. ¿A cuál fuerza? Porque la fuerza es un término muy genérico, ya les dije que sean específicos. ¿A cuál fuerza? ¿A cualquier fuerza? No, a la que causa O2. ¿Y quién es O2? El origen. Casi, pero no. No. Sí, eso del origen es algo muy filosófico. Es un pensamiento que tú generas, ¿verdad? ¿O puedes ver físicamente el origen ahí? ¿Se ven físicamente esas cosas o son ideales de las personas, los orígenes? No, son idealizaciones que hacemos. Muy bien, entonces hablemos de cosas físicas. Sí, de cosas físicas, de lo que se puede tocar, de lo que se puede ver, de lo que se puede sentir, ¿sale? Entonces, ¿quién es O2? Físicamente hablando. El pivote. ¿Tiene otro nombre? ¿Tiene otro nombre en física? El A. El A. El apoyo. El apoyo, ¿verdad? Muy bien. Ahí está el apoyo directamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando ese peso está directamente sobre el apoyo? No causa momentos. No causa momentos. Y además, ¿quién absorbe esa fuerza? El apoyo. El apoyo, ¿sale? Entonces, no es necesario conocer el peso del objeto porque cuando yo tenga el peso, lo único que voy a hacer es sumarle ese peso al apoyo. Es decir, ustedes pueden calcular esto sin considerar el peso 2. El peso 2 vale 0 para ustedes, ¿sale? Y calculan la fuerza del apoyo. Vamos a pensar que la fuerza del apoyo me dio 50 con un peso 0. ¿Qué pasaría si el peso fuera de 10? El apoyo sería de 40. A ver, me dio 50 con 0 en el apoyo. Y ahora le pongo un peso de 10 en el apoyo. Ah, ya, serían 60. Serían 60, ¿verdad? ¿Sí? O te la compro, a lo mejor la fuerza iba hacia el otro lado y se le restó, ¿verdad? Si necesitaba la fuerza ir hacia abajo, porque a veces la fuerza no necesita ir hacia arriba, a veces necesita ir hacia abajo, y necesitaba 50 para abajo, el peso le ayudó y ahora es de 40 hacia abajo, ¿sale? Pero en ese caso para mí sería de 50 negativo en todo caso, ¿sale? Entonces, sí se entiende que no es tan necesario conocer el peso. Simplemente cuando lo llegue a conocer,
se lo agrego al apoyo. Y del momento de inercia es como ustedes dicen, como el centro de masa de este objeto está en un punto fijo, no es tan necesario conocer el momento de inercia, ¿sale? Pero eso ustedes también lo tienen que valorar según sus ecuaciones y según su propio problema. Ahora, ¿por qué yo puse aquí el punto O2 donde no está el centro de masa? ¿Por qué lo puse en otro punto? ¿Por qué no lo puse aquí si estoy resolviendo este? ¿Por qué me complico la existencia? ¿Acaso seré masoquista? ¿O qué me pasa? Díganme. ¿Por qué lo pongo acá y no aquí? En este diagrama. ¿Por qué piensan ustedes que hago esto? ¿Es para solucionar el mismo problema? Sí, voy a solucionar ese problema, pero ¿por qué no pongo las fuerzas en el centro de masa G2? ¿Por qué las pongo acá? ¿Por qué no La verdad, pongo yo no sabría. O2 en donde está G2? ¿Por qué? ¿Otra vez? No, que yo no lo visualizo, no sé. Pues parece que nadie lo visualiza. ¿Sale? ¿Les falta mucho repasar este tipo de cuestiones? Si yo pongo este problema de esta manera, es porque es un problema genérico, ¿sale? Si me baso en estas ecuaciones de aquí, es porque me estoy basando en un problema genérico, ¿sale? ¿Y para qué me baso en un problema genérico? ¿Por qué no digo directamente que se vale 0 y dejo estas expresiones más sencillas? Díganme, ¿por qué no lo hago más sencillo y de una vez digo que se vale 0? ¿No? ¿No se les ocurre en serio? ¿Por qué uso esta nomenclatura de un mecanismo genérico? ¿Por qué no lo hago para este mecanismo específico? Contesten rápido porque se nos está perdiendo el tiempo y aunque no alcance van a tener que entregar su tarea. Así que contesten rápido. No sé. Ideas, vamos. Ideas, ideas. ¿No tienen ninguna idea de por qué uso esto? ¿Este mecanismo corresponde exactamente con el de mi problema? ¿Con este? No, pero pues es una generalización, entonces pues si hacemos para ¿Por qué esto, uso una generalización? ¿Por qué si uso hacemos generalización? que podríamos usarla para otros mecanismos diferentes en vez de si la especificáramos, ya no sería exactamente la misma aplicación para otros. ¿Qué pasa si se me presentara otro problema similar pero no igual? Pues tendría que hacer otra vez todo el procedimiento,
para especificar ese mecanismo, en vez de que si agarramos el general, pues ya es como el formulazo. Exactamente, ¿sale? Es como el formulazo. Y además tiene un plus. Esto ya está hecho en el libro, no necesito hacerlo yo. Ya está hecho esto en el libro. Nada más lo copio y lo pego, ¿sale? Entonces, como lo acaban de decir y que no era una respuesta muy difícil, ¿verdad? Es que yo no voy a hacer el diagrama exactamente de este, sino del mecanismo general. El mecanismo general no tiene O2 siempre donde está G2, ¿sale? Entonces, esto es una generalización. O2 se encuentra a una distancia LG2 de este punto. Ahora, ¿qué pasaría si O2 estuviera en G2? ¿Cuánto valdría esta distancia? 0. 0. Si ustedes se fijan, si yo hago esta distancia 0, automáticamente se transforma en este. ¿Sale? Entonces, por eso lo estoy haciendo así. Bueno, continuando, les comentaba que aquí tenemos las ecuaciones, ¿sale? Deben ustedes de fijarse que todos los coeficientes de las variables están aquí. Por ejemplo, para f32x, el coeficiente es menos, paréntesis, a menos LG2, seno de teta 2. Y lo vemos aquí, su coeficiente, menos, paréntesis, a menos LG2, seno de teta 2. ¿Sale? Etcétera, etcétera. Que no se nos olvide, aquí está el coeficiente 1 de el torque aplicado. ¿Sale? Entonces, continuando con nuestros diagramas de cuerpo libre, aislamos el cuerpo 3 y del cuerpo 3 tenemos estas sumas de fuerzas. De la misma manera, se van integrando las ecuaciones a nuestra matriz, ¿sí? Son las mismas ecuaciones, solo las reescribimos de manera que podamos resolverlas por computadora. Ahí está. ¿Dudas hasta aquí? Por ahora no. Bueno. Entonces, continuamos. Tenemos el último cuerpo, aquí FP. Si lo notaron en el dibujito que estaba por acá atrás, en el dibujito la fuerza FP, aquí está hacia abajo, pero la verdad yo preferí ponerla hacia arriba, se me hace menos confuso a la hora de definirla, ¿sale? Si la fuerza va hacia la derecha es positiva, si va hacia la izquierda es negativa. Entonces, para que sea de esa manera, pues tengo que ponerla en dirección positiva en la nomenclatura, ¿sale? Entonces, si ustedes saben que la fuerza va hacia la izquierda, simplemente el dato sería negativo. Bueno, entonces tenemos el diagrama de cuerpo libre del bloque y en este diagrama tenemos las siguientes ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración en X, pero si se fijan las otras dos sumatorias son igual a 0. Espero que se comprenda por qué son iguales a 0. Ahora, la última ecuación, como ya les decía, es la fuerza normal multiplicada por la distancia a la que se encuentra del centro de masa, menos la fuerza de fricción por la distancia del piso al centro de masa también, ¿verdad? En este caso estoy suponiendo que está a la mitad, sería la altura del bloque sobre 2, ¿sale? De esta última ecuación, lo que desconozco es la distancia X, ¿sale?
la distancia a la que se encuentra la fuerza 1, 4y. Ahora, a mí esa distancia en este momento no me interesa, ¿sale? No me interesa saber a qué distancia se encuentra la fuerza normal. Y por lo tanto, como no me interesa, pues no la voy a resolver, ¿sale? ¿Puedo resolverla? Sí. ¿Quiero resolverla? No. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Entonces, anexamos las ecuaciones. En este caso, la primera ecuación dice menos F43X menos F14X. Pero, si recuerdan, F14X no la voy a resolver aquí. Entonces, si no la voy a resolver aquí, tengo que sustituirla, porque si no, pues ¿cómo escribo esta ecuación? Entonces, ustedes saben que F14X es más menos el coeficiente de fricción por F14Y. Entonces, si F14X es mu por F14Y, pues si se fijan al sustituir, aquí queda menos mu por F14Y. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esa sustitución? En lugar de menos F14X, quedó menos mu por F14XY. ¿Están muy callados? Es porque no hay dudas, ¿verdad? Hola, hola. Si hay buena comunicación, hola, hola. Sí, Sí, pero yo tengo una duda, pero no es respecto a eso. Bueno, primero, ¿hay dudas respecto a esto? ¿Sí o no? Porque no me contestó nadie. ¿Hay dudas o quedó claro? No, quedó claro. Muy bien. Primero traten de responder lo que les pregunto, ¿sale? Ahora sí, ¿cuál es tu duda? Para calcular f, p, x y y, ¿no necesitaríamos el ángulo al cual se encuentra? FPX, ¿a qué te suena? ¿A una fuerza de presión? Fuerza de presión. Mal. ¿Sale? Muy mal. ¿Dónde dice aquí que estamos usando presión? No, pues es que no entiendo por qué la p. Pues nada más porque se me ocurrió. ¿No le puedo poner el nombre que yo quiera a una fuerza? O sea, sí, pero ¿esa fuerza qué representa? Creo que eso sí lo platicamos la clase pasada. ¿Vale? ¿Qué les dije acerca de esta fuerza y del torque? Aquí, la figura de arriba. ¿Qué les dije de esta fuerza y del torque? ¿En serio ya se les olvidó? ¿Qué tipo de fuerza es esta fuerza? ¿Qué tipo de fuerza es el torque? El torque es un momento. Muy bien, pero no es la respuesta que busco. Búsquenle otra vez. ¿Qué tipo de fuerza es? Ya sé que es un momento. ¿Sale? Pero no es eso lo que estoy preguntando. ¿Es una fuerza angular? No, me estás respondiendo lo mismo, que es un momento. Ya quedó claro que es un momento, ya no es eso. bueno, no sería que la fuerza ¿Alguien P sabe para qué? ¿Alguien sabe para qué sirven los mecanismos? para transmitir fuerzas y
torques. Bueno, punto parcial, ¿verdad? Punto parcial. Entonces, si sirve para transmitir fuerzas, tenemos fuerzas de entrada y fuerzas de salida. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Sí. Bueno, ahora, cuando hicimos el repaso al inicio del curso, se les dijo que había 3 tipos de fuerzas. Fuerzas internas, fuerzas de cuerpo y fuerzas externas. ¿Qué tipo de fuerzas son el torque y FP? Externas. Son fuerzas externas. Ahora, si un mecanismo sirve para transmitir fuerzas, tienen que existir fuerzas de entrada y fuerzas de salida. ¿Sí? ¿O no? Sí. Muy bien. FP, ¿qué es? El torque 1,2, ¿qué es? ¿Por qué aparecen esas fuerzas allí? ¿Por qué son necesarias? ¿Qué representan en la realidad? Nada Pues más pongo esa fuerza porque se me ocurrió. el FP no sería bueno, como la fuerza de entrada. En caso No, de de hecho, FP es otra cosa. Sí, necesitan repasar muchísimo, pero más que nada necesitan, cuando repasen, asociar todo esto con la realidad. Cuando aprendan algo, traten de asociarlo a su realidad, porque si no, no les va a quedar nada de esto, ¿sale? Les dije que esta fuerza FP representa la carga que yo quiero mover con el mecanismo, representa el objeto al que yo le quiero realizar un trabajo, ¿sale? Es la fuerza de oposición de lo que yo quiero trabajar, de lo que yo quiero mover. Entonces, por favor, pongan atención en las clases, porque solo estoy repitiendo y repitiendo lo mismo siempre, ¿sale? ¿Qué dije que es esta fuerza FP? es la oposición de lo que se quiere mover con el pistón. Ajá, muy bien, ¿sale? Ahora, ¿quién es el torque? En este problema en particular. Entrada que mueve el sistema. Un poco más como si se lo dijeras a una persona que no es tu profesor. El motor. El torque es el motor. ¿Por qué le pongo un motor? Para que gire el sistema. Me estás dando respuestas muy simples, ¿sí? Dame una justificación, porque para que gire lo hago con la mano, ¿sale? Dame una justificación. ¿Por qué le pongo un motor? ¿Cuál es la finalidad del motor? ¿Cuál es su propósito? Proporcionar una velocidad angular constante. No. ¿Cuál es el propósito de un mecanismo o de una máquina? Propósito de un mecanismo o máquina, rápido. Facilitarnos un proceso. Bien, voy a continuar porque la verdad no vamos a salir de aquí con ustedes, ¿sale? Necesitan aterrizar esto a la realidad y necesitan, siempre que yo les digo algo, repasarlo. ¿No les di el ejemplo de que eso se usaba como una máquina para aplastar latas?
¿No les di el ejemplo de que a lo mejor lo podría usar como una máquina para hacer puré de papas? Díganme si no les dije eso. ¿Se los dije o no se los dije? ¿Lo dije o no lo dije? Respóndanme, por favor. Sí, sí lo dijo. Muy bien. Entonces, siempre que les doy ese tipo de ejemplos, que a lo mejor para ustedes son algo ridículo, es para que traten de aterrizarlo a la realidad, ¿sale? Entonces, si no aterrizan a la realidad, ¿cuál es el propósito del motor? Necesitan repasar los ejemplos que les doy, ¿sale? Repasen, si yo hiciera una máquina para aplastar papas, ¿cuál sería el propósito de ponerle un motor? ¿Sí? Traten de aterrizarlo a algo realista. Yo voy a continuar porque si no, no vamos a hacer nada el día de hoy y hoy es nuestra última clase. Así que voy a suponer que ya no hay dudas respecto a esta matriz. ¿Sale? Ya se vaciaron aquí todas las ecuaciones y ya estamos listos para implementarlas en el programa de computadora. ¿Sí? Lo siento mucho si no les quedó claro lo anterior, pero tenemos que hacer lo que nos toca, no resolverles dudas de cuestiones que ustedes no tratan de enlazar estas variables a la realidad, ¿sale? Entonces, dudas sobre la creación de esta matriz. No, profe. Muy bien. Como ya les decía, se hizo la sustitución de F14X para no resolverla aquí. ¿Se pudo haber puesto? Sí. ¿La quise poner? No. ¿Sale? También pueden ustedes notar que la última ecuación no la agregué porque no me interesa. ¿La puedo agregar? Sí, la puedo agregar también. En cuyo caso, la variable X sería una incógnita más para mis vectores de variables. Muy bien, ahora, toda esta matriz que está aquí, le voy a llamar A, y todo este vector que está acá, le voy a llamar B, de tal manera que esta es una ecuación matricial de la forma A por X igual a B, donde X es el vector de variables. Cuando yo resuelva esa matriz, los elementos de la solución tendrán que ver con estas variables. Por eso es importante saber en qué orden las escribí. Por ejemplo, si yo resuelvo las ecuaciones y del vector de variables tomo el elemento 5, ¿a qué variable correspondería? ¿Sí? Del vector solución tomo el elemento 5. ¿A qué variable corresponde? F43X. Así es. Entonces, si yo quisiera conocer el torque, ¿qué elemento de mi vector solución tomaría? El 8. El 8, muy bien. Así es. Recuerden que al menos en MATLAB los vectores empiezan en índice 1, ¿verdad? Entonces, vamos a implementar esto. Vean muy bien la matriz que está aquí y comparen con esta parte de código que está acá. Este es el vector, perdón, esta es la matriz A. Se puede dar de alta como un chorizo largo de 8 por 8 de 64 elementos, ¿verdad? Pero preferí darla de alta por filas para que ustedes lo pudieran comparar más fácil con este, ¿sale? Está dada de alta la misma matriz, salvo pequeñas modificaciones matemáticas que estoy haciendo. Por ejemplo, aquí dice coseno de 180 menos teta 3.
pero como yo asistí a mis clases de... ¿Dónde enseñan eso de senos y cosenos? Bueno, yo me sé identidades y sé que coseno de 180 menos teta 3 tiene una reducción. ¿Sale? Y por lo tanto, no van a ver aquí coseno de 180 menos teta 3. Van a ver su equivalente. También pueden notar que aquí pongo mu por la función signo de la velocidad del bloque. ¿Por qué se multiplica mu por el signo de la velocidad del bloque? ¿Quién sabe, no? Pero tiene que ver con este más menos. ¿Saben por qué esta fórmula tiene más menos, verdad? Porque puede ser positiva o negativa. ¿De qué depende? De hacia dónde se mueva el objeto, si hacia adelante o hacia atrás. Muy bien. Entonces, precisamente, si depende de hacia dónde se mueve el objeto, lo multiplico por el signo de la velocidad, porque yo sé que si se mueve hacia adelante es positivo el movimiento y si se mueve hacia atrás es negativo el movimiento. ¿Sale? Entonces, ahí está. Les acabo de indicar los pequeños cambios que hice, pero de ahí en más es exactamente la misma matriz. ¿Sale? También pueden verificar el vector columna B. Pueden verificar que es el mismo. Muy bien. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tienen que programar un bloque de datos. ¿Sí? Aquí están mis datos. Todos los datos deben de estar en el mismo sistema de unidades. Tienen que ser homogéneos. ¿Sale? Todo en pies, todo en segundos, todo en libras. ¿Sale? Debe de estar todo en unidades homogéneas. Revisamos un poco los datos. Espero que ustedes tengan su problema a la mano y me digan si algún dato no está bien. La gravedad es de 32.2. ¿Está bien? Sí. Sí. Bien. La distancia A vale 3 entre 12 pies. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Ustedes recuerdan, en los datos decía que el eslabón O2A medía 3 pulgadas, pero nosotros tenemos que convertir todo esto a las mismas unidades y yo he elegido que todo esté en sistema inglés, pies, segundos y libras. Entonces, continuamos. La distancia de O2 al centro de masa es 0. Correcto, ¿verdad? Les dije que lo iba a hacer 0, ahí está. La distancia B es de 12 pulgadas, aquí ya está en pies. La distancia de A a G3 es de 4.5 pulgadas. La distancia C, que decíamos que era una distancia del piso al bloque. Uy, está muy atrás. No tan atrás, ¿verdad? Esta distancia, ¿sí es de 0? Sí. Sí, se encuentra en el piso.
Bueno, más que nada es la distancia a este centro. Si se fijan, están alineados O2 y B en la horizontal. ¿Sale? Muy bien. Entonces, tenemos que tener todos los datos para que esto funcione. Con un dato que me falte, el programa va a brincar y me va a decir que no se puede. ¿Sale? Muy bien. Por esa misma razón, tengo que poner algún número a todos los datos, sin importar si el problema me lo dio o no. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, en este problema, ahí otra vez, a regresarse, lo malo. En este problema que estamos resolviendo, en este, ¿está la dichosa fuerza Fp en este problema? En el ejemplo que estoy resolviendo, ¿hay fuerza Fp? No. No, ¿verdad? Ah, y por cierto, si preguntaban por qué se llamaba Fp, es porque en la figura dice Fp. Así que pregúntenselo al autor del libro, ¿sale? El autor del libro ha de saber qué significa esa P. Muy bien. Entonces, como no sé, bueno, más bien sí sé, como esa fuerza Fp no aparece en nuestro problema, la tengo que declarar porque está en mis ecuaciones. Entonces la declaro como 0 en X y 0 en Y. También notarán que el problema no me habla de fuerza de fricción. Puedo despreciar la fuerza de fricción si hago que el coeficiente mu sea 0. Ahora, si ustedes quieren resolver esto con un coeficiente diferente, pónganselo. Coeficiente de piso con madera, coeficiente de piso con acero, coeficiente de piso con acero pulido. Ya ustedes le ven, ¿no? Pueden cambiarle el coeficiente, pero para que me dé los datos del problema del libro, voy a usar 0, porque el autor del libro no consideró la fricción. De ser así, nos hubiera dado el dato. ¿Sale? El ángulo θ2 es de 45 grados. Lo estoy convirtiendo a radianes porque este programa maneja radianes. El dato omega 2 es de 210 radianes sobre segundo y su aceleración angular es de 0. Hasta ahí con los datos de cinemática. ¿Por qué no pongo θ3, omega 3 o alfa 3 si están en mis datos? ¿Por qué no los pongo? ¿Por qué no pongo θ3, omega 3, alfa 3? Díganme. ¿Sí recuerdan que están aquí en estos datos? Miren, aquí está omega 3 y aquí está alfa 3. ¿Por qué no los pongo en los datos? Porque es lo que tenemos que obtener. ¿Sí? Ustedes los podrían poner en los datos y resolver únicamente para fuerzas. ¿Sale? Yo prefiero ponerlo más bien como una referencia para probar mis ecuaciones. Cuando yo resuelva el problema de posición, velocidad y aceleración con mis fórmulas, voy a tener estos datos para verificar si mis fórmulas no tienen algún error. ¿Sale? Pero la verdad es que en la realidad a ustedes no les van a dar esos datos. Bien, entonces continuamos con esto. Pueden ver aquí mi programa. Aquí están los datos, lo que les decía. Y ya acabé aquí con los datos, cinemáticos. Estos datos de acá abajo, estos de aquí, son datos
ya para la cuestión dinámica, es decir, masa y momento de inercia de cada objeto, ¿sale? Entonces hay datos geométricos, hay datos cinemáticos y hay datos dinámicos. En este caso, masas y momentos de inercia. Si ustedes se fijan, la masa 2, yo le puse un valor de 1 libra. Bueno, 1 libra fuerza. En este caso, para convertir la fuerza a masa, tengo que dividir entre la gravedad, ¿sale? Ahora, alguien va a decir, oye, pero ¿por qué le pusiste de 1 si no nos daban ese dato? Bueno, pónganle el valor que ustedes quieran, pónganle 5, pónganle 10. De todas maneras, se supone que no influye, ¿sale? Igual para el momento de inercia del cuerpo 2, no me dieron el dato, pero yo sé que no influye. No es lo mismo saber que no influye a no saber el valor, ¿sale? Yo sí sé que esto no influye en mis cálculos. Verifiquen los datos para masa 3 y para momento de inercia 3 y para la masa 4. Verifiquen esos datos. Entonces, si se fijan, es lo que está en esta diapositiva. Aquí está, y desde el comienzo ustedes pudieron haber revisado esto e implementarlo en su programa, ¿sale? Esto es el punto fuerte de dinámica. Los datos y el sistema de ecuaciones de fuerzas que voy a resolver. Es lo que necesitamos para dinámica. Si ya tienen todos los datos de cinemática, solo necesitan agregarle estos, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo lo de cinemática? Pues simple y sencillamente agrego las ecuaciones, aquí las pueden ver. Posición del cuerpo 2, velocidad del cuerpo 2, aceleración del cuerpo 2, tanto en X como en Y. Lo mismo para los demás cuerpos. Vean que estas son las ecuaciones de las fórmulas que vienen en la cinemática del libro, ¿sí? Son exactamente las mismas fórmulas que pueden ver ustedes acá en la cinemática del libro. En esta. ¿Sí? Son exactamente las mismas fórmulas. Entonces, resolvemos la cinemática y una vez que tenemos la cinemática, aquí adelante pueden ver la implementación de las fuerzas, ¿sí? Aquí está la implementación de las fuerzas. Notarán que es exactamente el mismo código que se muestra en su diapositiva. No se les oculta nada. Es exactamente el mismo código que está aquí. A lo mejor aquí hasta se ve más bonito porque lo adecué para la diapositiva. ¿Sale? Entonces, aquí por ejemplo esta matriz aparece cortada, pues porque obviamente sería una línea muy larga y tendría que haber puesto las letras muy pequeñas. Ustedes lo ponen seguido, ¿verdad? A3 sería todo esto. ¿Sale? Muy bien. Entonces, como pueden ver, no hay truco. Tengo los datos. Continúo con la cinemática. Una vez que resolví la cinemática, tengo mi ecuación matricial, ¿verdad? Aquí está A, aquí está B, ¿verdad? Y aquí está ya
un código extra para pedir las variables. Eso se puede pedir a mano. A mano yo puedo decir, oye, dame el vector solución sub 8, que quedamos que era el torque. Ah, pues ya de ahí conozco el torque, ¿no? Que quiero calcular la velocidad en magnitud. Ah, pues agarro el RPX y el RPY de cada bloque y calculo raíz cuadrada de la suma de los cuadrados y listo, ya calculé la magnitud. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Sí? ¿Ya vieron qué tienen que hacer? Algunos de ustedes me habían dicho que ya tenían lo de cinemática. ¿Hola? Si no recuerden, después de todos estos datos van las fórmulas de cinemática. Tienen que verificar que todo lo que está aquí necesario lo tengan calculado. Es decir, yo tengo que tener calculada una variable R4PX para poder utilizarlo aquí. ¿Sí? Antes de utilizar esto ya tiene que estar la cinemática. Tengo que tener una variable R2PPX para poder utilizarla aquí. Es decir, en cinemática, ustedes ya deben haber calculado la velocidad del cuerpo 4 en X o la aceleración del cuerpo 2 en X, ¿verdad? Para poder usarla aquí, pues necesito tenerla calculada de antemano. ¿Sí les está quedando claro o no? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces, como les decía, es exactamente lo que yo tengo aquí. De la cinemática, ustedes pueden notar, como ya dije, que estas son las fórmulas que ya tenía en la diapositiva de cinemática. Estas son las fórmulas para el vector posición del cuerpo 2 y sus derivadas. También lo pueden verificar en la diapositiva. ¿Sale? Entonces, calculen primero la cinemática y cuando ya tengan todos los datos de cinemática bien calculados, calculan este. ¿Sí? Vamos a correrlo. Ahí está. Como les decía, yo ya tenía algunas instrucciones para que me arroje los datos más fácilmente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos los datos de el ángulo θ2, claro que en radianes, no en grados, la velocidad angular omega 2 y la aceleración angular alfa 2, ¿verdad? Aquí tengo para el movimiento θ3, pueden ver que omega 3 vale menos 37,71 y si comparamos con los datos del problema, ay, qué flojera esto. Si comparamos con los datos del problema, el problema decía que omega 3 era de menos 37,7 como dato. Yo como solución de cinemática obtengo que omega 3 es menos 37,717. Como pueden ver, pues ahí vamos, ¿verdad? Pueden ver el dato de alfa 3 de más 7,670. Pueden ver que alfa 3 es de más 7,665. Obviamente no da lo mismo porque el autor del libro presentó datos con redondeos o bien algunos de los datos que me da no son los exactos para que me dé lo que él obtiene, ¿sale? Están redondeados también. Bueno, pueden comprobar que omega 3 y alfa 3
dan lo que ahí dice. También podrían comprobar la aceleración del centro de masa 3. Claro, si calcularon la posición del centro de masa 3, tuvieron que haber calculado su aceleración, ¿verdad? Por acá tengo centro de masa 3, posición, velocidad y aceleración. Es decir, posición, velocidad y aceleración. Esta tercera línea es la aceleración del centro de masa 3. Pueden ver que es menos 700,812 en X, menos 4,872 en Y. Comparen con esto que viene aquí. No da exacto, pero muy similar. ¿Sale? Podríamos decir que está dentro del 1% de margen de error. Entonces, podemos ver la aceleración en B. La aceleración del bloque B es el cuerpo 4. Pueden ver la aceleración del cuerpo 4 aquí, menos 7,841. Y debía dar menos 7,850. Tal vez a ustedes les parezca mucho error, a mí me parece bastante aceptable. ¿Sale? Sobre todo recuerden que muchos de estos datos están redondeados. Ahora, con estos datos, el autor del libro calculó un torque necesario de 2,780 libras por pulgada. Yo le pido al sistema el valor del torque y me da 2,779. Sí, no da 2,780, me da 2,779, que como pueden ver es muy, muy cercano. ¿Sale? También pueden comparar las fuerzas en los apoyos. Aquí les dan las fuerzas en 1,4, en 3,4 y en 3,2. Como son magnitudes, yo las podría verificar aquí. Si se fijan, fuerza en el perno 3,4, aquí está la magnitud. Si quieren el ángulo, hay que sacar el arco tangente entre estos dos. ¿Sale? También está aquí la fuerza en el otro perno. Con estos pueden sacar el ángulo y aquí está la magnitud. Se puede verificar que nos dio muy cercano a la solución que dice el libro. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cero dudas? Muy bien. ¿Seguros? Si están callados significa que no hay dudas. ¿Siguen ahí? Sí, profe, aquí seguimos. No hay dudas. ¿Y hay dudas o no hay dudas? No, no lo hay. Bueno, sí saben qué tienen que hacer ustedes, porque este problema lo van a entregar con el programa hecho por ustedes y tienen que mostrarme resultados de ustedes. ¿Sale? Ahora, había yo dicho que la masa no importaba, ¿será cierto? Bueno, sí y no, ¿verdad? Sí y no. Porque obviamente la reacción en el apoyo 2 sí depende de la masa 2. ¿Sale? Aunque como pueden ver, pues no está aquí en los resultados. Muy listo el autor del libro, dijo, no les doy resultados para que no haya problemas con este apoyo, ¿verdad? Solo hay la solución de las fuerzas aquí en 3,2, de las fuerzas en 4,2, perdón, en 3,4, y de las fuerzas de apoyo en el bloque en 1,4. ¿Sale? Entonces, el autor del libro no dio esta. Esta sí es afectada por la masa, es así. Pero, curiosamente, no nos da esa solución el autor del libro.
Si yo le pongo una masa de 100 o un momento de inercia de 1000, pueden notar que las fuerzas en 2 sí cambiaron, ¿verdad? La reacción del piso-bloque también cambia, pero si ustedes se fijan en lo que sería... ¡Ay, carambas! ¿Qué pasó? Me faltó el torque. Ah, no, aquí está el torque. Vean que el torque me sigue dando lo mismo, 2779. ¿Cómo ven? Para mis cálculos no afectó. De hecho, para la reacción del bloque 4 tampoco afectó. Muy bien. Entonces vuelvo a dejar este con el valor de 1, que se ve más bonito. Y les voy a encargar que vean ustedes la parte de trabajo virtual. Trabajo virtual lo vamos a resolver únicamente con esta ecuación de trabajo virtual en dinámico, ¿verdad? Recuerdan que tenemos una ecuación para el caso estático y una ecuación para el caso dinámico. Muy bien. Entonces, esta es la ecuación en dinámico. Si yo quiero resolver el mismo problema para calcular el torque, recuerden que esto es para fuerzas externas. Vemos aquí que en este mecanismo la única fuerza externa es el torque. Pero no olvidemos las fuerzas de cuerpo, que son masa por aceleración o momento de inercia por aceleración angular. Entonces, no hay ninguna fuerza lineal externa. Ojo, fuerzas externas no hay ninguna aplicada a este mecanismo. Fuerzas lineales no hay. Fuerzas angulares, sí. Entonces, fuerzas lineales no hay ninguna. Angulares solamente está el torque. Voy a multiplicar el torque por omega 2, donde ustedes saben que omega 2 es un dato y vale 210 radianes sobre segundo. Estas que están tachadas aquí son fuerzas inerciales de masa por aceleración y momento de inercia por aceleración angular, pero valen 0 estos trabajos porque O2 coincide con G2 y este punto es fijo, por lo tanto no tiene velocidad lineal, o bien, en este caso de acá, sí existe, pero la aceleración angular es, la velocidad angular es constante y eso hace que la aceleración angular sea 0. Sí vamos a tener términos para masa 3 por aceleración 3 por velocidad 3. Sí vamos a tener términos de la inercia 3 por aceleración angular 3 por omega 3. Y sí vamos a tener para el caso lineal de la masa 4. Como la masa 4 no gira, este término se hace 0. Entonces noten que este se hace 0 porque no gira y este se hace 0 porque la velocidad angular es constante. ¿Hasta aquí dudas? No, profe. Bueno, ahora, ¿qué diferencia hay entre trabajo virtual y el método de Newton? Bueno, en trabajo virtual primero hay que establecer la ecuación para todos los cuerpos y todas las fuerzas externas, ¿verdad? Entonces, de fuerzas externas, lineales no hay ninguna y la única externa angular es el torque. Luego, para cada cuerpo hay que calcular estos términos, que son términos inerciales. Pueden ver los del cuerpo 2, los del cuerpo 3 y los del cuerpo 4.
Bien, ya que tengo planteada la ecuación de trabajo virtual, lo que vamos a hacer es sustituir datos. Yo necesito conocer omega 2, necesito conocer alfa 3, necesito conocer omega 3, necesito la magnitud de la velocidad 3, necesito la magnitud de la velocidad 4. ¿Eso de dónde lo obtengo? ¿De dónde obtengo omega 3, alfa 3, velocidad 3, velocidad 4? ¿De dónde puedo obtener eso? ¿Del análisis cinemático? Así es. No necesitan hacer un análisis de fuerzas, solo necesitan hacer su análisis cinemático, que de hecho, si ustedes usan análisis cinemático, por ejemplo, con el método numérico, pues ya tienen esas cantidades, ¿no? Ahora, si nosotros revisamos el anterior, yo aquí ya calculé algunas cosas. Por ejemplo, ven que aquí tengo encerrados estos de aquí. Este es omega 2, lo necesito. Tengo omega 3 y alfa 3, lo necesito para trabajo virtual. Acá, si se fijan, tengo las velocidades del cuerpo 3 y su magnitud. Aquí está la magnitud de la velocidad. O las aceleraciones del cuerpo 3 también. ¿Sale? Noten ustedes que de velocidades yo requiero la magnitud, pero de aceleraciones requiero las componentes. De hecho de velocidades también requiero las componentes, porque si se fijan, aquí hay un producto punto del vector aceleración con el vector velocidad. Entonces, ¿de dónde saqué estos números? Pueden ustedes comprobarlo acá atrás en el resultado del análisis cinemático. Por ejemplo, vean del cuerpo 3, menos 39 en I, más 23 en J, para la velocidad. Y para la aceleración, 7.812, 4.872. Vean el producto punto que tengo aquí. Para la aceleración, menos 7.812, menos 4.872. Para la velocidad, menos 39.62 y 23.2. ¿Se fijan? Es lo mismo que tengo aquí de resultados cinemáticos. No tuve que hacer diagramas de cuerpo libre, no tuve que hacer ecuaciones. Ahora, si sustituyen todos los datos y hacen correctamente los productos punto, ya saben, lo de X por lo de X, lo de Y por lo de Y, notarán que aquí, al sustituir todos los datos, lo único que no se conoce es el torque. Y ese torque, al despejarlo, nos da esta cantidad. Obviamente, todo estaba en libras, todo estaba en pies, todo estaba en segundos, por lo tanto el torque queda en libras-pie. Que al convertir esto a libras por pulgada, nos entrega el dato, el mismo dato que obtuvimos por el método de Newton. ¿Sí? Aquí el torque del motor está en libras por pulgada, obtenido por Newton, 2779, y aquí obtenido por esta ecuación de trabajo virtual. Entonces, se puede hacer un programa donde yo calcule para cualquier posición angular del mecanismo sus velocidades y aceleraciones, y dentro del mismo programa mandar llamar las variables necesarias para calcular el torque con esta ecuación, sin necesidad de usar el método anterior de Newton. ¿Sale? Entonces, este es nada más sustituir datos en la ecuación. Si ya tengo esta ecuación, la puedo usar para cualquier posición del mecanismo, ténganlo claro. Aquí hay un ejercicio, por si quieren practicar.
otro ejercicio por si quieren practicar. Tienen el de su tarea, que es uno diferente. Y lo único que nos faltaría sería este tema de control de torque. Básicamente hay un video donde les explico esto y básicamente, otra vez, la explicación es solo que les leo la diapositiva, ¿sí? Solo les estoy leyendo las diapositivas en la presentación de esto. Así que vean el video, lean esto para que tengan también conocimiento de cómo se puede controlar el torque para que los mecanismos no sufran en el motor. Y ese control se hace añadiendo volantes de inercia. Con eso terminamos la clase. Recuerden, tienen que hacer creo que para mañana, este programa y echarlo a andar. ¿Sí? No me acuerdo si es para mañana, pero si es para mañana, pues tienen todo el día de hoy para hacer su programa, que no es muy difícil. El código ya se los mostré en las diapositivas. ¿Sí? Allí en la diapositiva está el código para fuerzas. Bueno, si no tienen dudas, me voy a mi siguiente clase. Tenga buen día, profe. Buen día. Recuerden, ya terminamos las clases, ya solo es entregar puros trabajos. Y les voy a revisar muy rigurosamente análisis de fuerzas en sus proyectos, ¿sale? Para que no lo tengan a la ligera. Muy buenos diagramas de cuerpo libre y no olviden ninguna fuerza porque lo voy a castigar. Hasta luego. Nos vemos, profe.